Hola a todos, bienvenidos al canal de Certify, al primero de una serie de vídeos donde vamos a contar con profesionales del sector para intentar aportar el mayor valor posible. Hoy en este primer vídeo contamos con Amalia. Amalia, ¿qué tal? Buenas tardes. Amalia es representante aduanero y bueno, pues en primer lugar, antes de entrar al tema profesional, cuéntanos quién eres, por qué te dio por ser representante aduanero y esas cosas. Primero, gracias por la invitación, Abel. Sí, soy representante aduanero certificado por la AEAT desde 2021. Siempre he sido enamorada del comercio internacional y sobre todo del derecho aduanero. Entonces, ha sido la, la pandemia que me ha ayudado, me ha dado tiempo suficiente como para poder abordar un examen de la magnitud que representa el examen de representante aduanero. Vale, ¿qué es exactamente un representante aduanero? Porque a veces están bailando por ahí varias nomenclaturas, agente aduanero, representante, o sea, ¿agente es un término antiguo o conviven o son roles distintos? No, el agente aduanero es histórico, pero hoy por hoy ya no se llama el representante aduanero un agente aduanero, puesto que la figura del representante aduanero es la única que figura en el Código Aduanero de la Unión. Por lo tanto, es una denominación, digamos, como agente aduanero en desuso. Comentabas al principio que es un examen bastante exigente. Cuéntanos un poco cómo funciona el acceso, es decir, tú te lo preparas, vas a ese examen y luego obtienes la certificación, por así decirlo, para ejercer de representante, ¿o cómo funciona exactamente? A ver, hay muchas personas del sector logístico que trabajan durante muchos años en el departamento de aduanas de varios transitarios, navieras, que no necesariamente tienen la certificación, pero sí que el transitario, la empresa, tiene que tener a su nombre esta certificación. Con lo cual, por lo menos una persona del departamento de aduanas tiene que tener la certificación. Es un examen, sí, exigente, que hay gente que se lo prepara por sí mismo, como mi caso, y hay mucha otra gente que se presenta tras varios cursos estudiados en varias academias. Quiero puntuar que es como te preparases para una oposición, tal cual. Ok. Has mencionado a las empresas de transitarios, a los transitarios, que es con quien realmente o usualmente las personas que realizan, las empresas que realizan importaciones están, digamos, acostumbrados a tratar. Y aquí me surge la duda, que bueno, que ya has apuntado tú en parte a algo de la respuesta. Toda empresa transitaria, es decir, toda empresa logística, transitarios, tiene que tener un representante aduanero en plantilla, o lo puede subcontratar, por ejemplo, en despachos de representantes, o no sé si existe la figura del freelance representante. Sí existe. ¿Existe? Sí existe. No todo transitario tiene que tener un departamento de aduanas en su empresa. Pero sí, normalmente hoy por hoy, como el mundo del comercio es tan exigente y tan demandante, pues lógicamente el valor añadido de un transitario es tener un departamento de aduanas que se pueda encargar de los despachos de aduanas, tanto para exportación como para importación. Para eso es obligatorio tener un representante aduanero en plantilla, y si no tuviese un departamento de aduanas, pues se puede encargar un agente externo que colabore con dicha empresa. Y en tu experiencia, y redundando un poco en esto, el trabajo día a día, por ejemplo, de una empresa transitaria y junto a la figura como tú, de representante aduanero,
El contacto con el cliente realmente entonces no lo desempeña, no lo lleva a cabo tanto el representante, sino más personal de la empresa de transitarios, que no tiene por qué ser representante, pero obviamente tienen que tener conocimiento de todo esto. Exactamente. Sí, depende. Hay tipos y tipos de transitarias. Si estamos hablando de transitarias multinacionales, entonces el trabajo del representante aduanero en su departamento de aduanas es un poco más alejado del contacto directo con el cliente, con el importador o con el exportador, según el caso. En empresas transitarias medianas o pequeñas, que todavía las hay, el contacto del representante aduanero puede ser directo con el cliente final. De eso depende muchísimo del tamaño y de la importancia del transitario. En tu trabajo, digamos, en el día a día, ¿con qué tipo de cliente, ya no me refiero al trato directo, ¿no? O directo o indirecto, ¿con qué tipo de cliente sueles trabajar más? ¿Empresa grande, pyme, vendedor de Amazon que hace su primera importación? No, en mi trabajo yo no me ocupo de nada lo que tenga que ver con los despachos de mensajería rápida, digamos. Sí, las típicas DHL, UPS, etc. Entonces, sí, mi trabajo está más enfocado a importadores y exportadores de grandes empresas. De acuerdo. Vamos ahora a hablar sobre un tema que seguro va a interesar mucho a las personas y a las empresas que nos están viendo, y es el tema del DDP, que lo hemos estado comentando justamente tú y yo antes de arrancar. Y bueno, quiero puntualizar que Amalia, el DDP obviamente es un Incoterm 100% legal, ¿de acuerdo? Que el problema y la cuestión que vamos a hablar ahora, y vamos a llamarle DDP trampa, no es el Incoterm, sino es la forma mediante la cual se lleva a cabo esta importación por algunos operadores, ¿no? Que normalmente pues son empresas que se dedican a enviar productos desde China, sea la cantidad que sea, porque yo me he encontrado este tipo de DDPs trampa con muchísima cantidad, ¿no? Que es que no tiene ni sentido económico, ¿no? ¿Qué ocurre con este DDP? Quiero decir, ¿qué riesgos asume una empresa al realizar este tipo de DDP trampa, donde no obtiene ningún tipo de documento DUA o declaración aduanera a su nombre? La empresa que lo manda infradeclara la mercancía, falsean códigos arancelarios para evitar controles. ¿A qué se puede enfrentar un importador que efectivamente introduzca mercancía dentro de la Unión Europea utilizando este tipo de importación? Pues lo has dicho muy bien, lo has puntualizado muy bien. El DDP es totalmente legal, es un Incoterm, pero tenemos que tener claro que el DDP, igual que los demás Incoterm, son reglas del comercio internacional, no son leyes, no establecen nada más que unas obligaciones y responsabilidades tanto del vendedor como del comprador. ¿Qué ocurre? Primero, que el DDP es Duty Delivery Paid, con lo cual gracias a este Incoterm, digamos, los tributos arancelarios están soportados o tendrían que ser soportados por el vendedor. ¿Qué ocurre? A la entrada en la Unión Europea, el importador, el único importador y responsable de la deuda aduanera, de las certificaciones obligatorias que tiene que tener la mercancía, de la clasificación correcta de las mercancías, recae sobre el importador, porque el importador es la única persona responsable en la entrada de la entrada de las mercancías en la Unión Europea, debido a que ningún otro operador económico fuera de la Unión Europea,
es decir, en un país tercero, puede hacerlo. Entonces, el DDP es realmente una negociación que se lleva a cabo entre el vendedor de un tercer país, por ejemplo, China, y un importador en la UE. Entonces, no te garantiza realmente nada que el vendedor va a pagar los tributos, porque el que tiene la deuda con Hacienda es el que está aquí en la Unión Europea. El que lo ha comprado. Correcto. Y el que introduce la mercancía. ¿Qué es lo que pasa en muchas empresas sobre todo la mensajería rápida, digamos? Ellos están actuando como representante aduanero para la empresa china y están importando en el nombre, digamos, de la empresa china, pero no es así, realmente no es así, porque independientemente del tipo de representación que tenga un representante aduanero, tanto directa como indirecta, siempre la deuda aduanera y la obligación frente a las inspecciones de Hacienda recae sobre el importador o sobre la persona que debería saber las mercancías que ha importado. En el momento en el que una empresa radicada dentro de la Unión Europea, o en este caso en España, ¿no?, que es quien nos está viendo, tiene una factura comercial emitida por una empresa china y hay una transferencia de esa empresa española a esa empresa china y compra mercancía y esa mercancía llega a su casa o a sus almacenes, está haciendo una importación. Claro. ¿Qué documentación debe tener esta empresa para cerciorarse? Es decir, imagínate pues, alguien, un vendedor pequeño e-commerce que empieza ahora, que está con estas dudas de este DDP trampa. ¿Cómo se puede cerciorar de que este DDP que le están ofreciendo desde origen realmente es un DDP? ¿Qué documento debe obtener para saber que esto es legal? Primero, tiene que tener una factura por el total importe de la mercancía por lo que se ha hecho la transferencia. El importe total es muy, muy importante. Sí. Un packing list en condiciones. Un BL. Ahí vamos mal ya, porque ya no lo tiene. Claro, es... Sí. En otro podcast podríamos hablar también sobre el export cuando estamos exportando de aquí, porque ocurre más o menos lo mismo, los mismos problemas a nivel tributario que pasa al revés con el DDP. Entonces, el BL es muy importante porque si no hay BL no puede haber despacho. ¿Qué es el BL? Por si alguien no lo sabe. El BL es el Bill of Lading. Es el documento de transporte. Correcto. El documento de transporte que nos da a nosotros como importadores la seguridad de que la mercancía ha sido cargada en un buque y está llegando. Vale, tenemos esas tres cosas. ¿Qué más? Sí. Saber realmente cómo se clasifica el producto que ha comprado. Y antes de subirlo al barco, informarse de todas las medidas que conlleva la entrada en la Unión Europea de esas mercancías. Porque hay mercancías que, por ejemplo, desde origen se necesitan unos tipos de certificados que sin ellos no puede llegar, no puede entrar la mercancía en la Unión Europea, con lo que eso en muchos casos, por ejemplo, en casos de productos que tengan que tener certificados fitosanitarios emitidos en origen o certificados sanitarios emitidos en origen, eso llegando aquí sin esos certificados, absolutamente nadie puede hacer nada. La mercancía se tiene que devolver a origen, con lo que esto
son unos costes enormes, o destruir. Y a nivel documental, en lo que se refiere a la satisfacción de las deudas, es decir, ¿qué documento tiene, siguiendo con el mismo ejemplo, qué documento tiene que tener esa empresa para saber y cerciorarse de que su deuda, ¿no? Arancelaria de impuestos aquí en España ha sido satisfecha? Lo que era el DUA, ¿no? Exacto. El DUA, el documento aduanero, ahora mismo, el formato que todos lo conocíamos ya no existe porque hemos pasado al nuevo sistema europeo, H1, que es el sistema armonizado para todos los países de la Unión Europea. Pero el importador siempre, al ser siempre el deudor de la deuda que nace una vez se importa la mercancía, puede encontrar, primero debería tener mucha confianza y escoger siempre un transitario que le ayude y que le conduzca, digamos, que le guíe por el buen camino. Porque aunque la factura fuese DDP, a la entrada en la Unión Europea no se puede despachar en otro nombre más que en el nombre del importador de aquí, la empresa española en nuestro caso, ¿no? En el caso del ejemplo que hemos puesto. Con lo cual, para que el representante aduanero pueda despachar en nombre de esta empresa, necesita una autorización de despacho hecha por el importador. Lo cual no se da absolutamente nunca en este tipo de importaciones. Claro. O sea, podemos concluir que es una importación fraudulenta. Si no obtienes nada de esto. No puedes justificar realmente la entrada de las mercancías. Aquí muchas veces, esto me lo llevo encontrando muchos años ya, con vendedores sobre todo de e-commerce, gente que empieza y demás, se minimiza un poco esto. Creo que la gente no es consciente de lo que puede llegar a acarrear porque, bueno, en fin, ya no solo es la infracción, es que si se llega a acumular cierta cantidad estamos hablando de un delito, ¿vale? Porque se están dejando de satisfacer, dejando de pagar el IVA, los aranceles que te correspondan según la mercancía, y eso no se está pagando. No se está pagando porque al infravalorar la mercancía, estamos hablando de mercancías de envíos pequeños. Sí, no, a ver, yo me encuentro casos de gente que importa contenedores en DDP, es decir, la empresa china que lo envía, lo manda a Rotterdam, de Rotterdam allí lo despachan, vete tú a saber cómo. Bueno, el Rotterdam sí. Sí, no, eso sería para hablar también largo y tendido. De hecho, hubo una operación policial hace un par de años y se detuvieron a un montón de gente, entre ellos muchos empresarios chinos, y bueno, había ahí un tinglado montado curioso. Claro, porque Rotterdam la verdad es que es un agujero negro, digámoslo por su nombre, para la importación en la Unión Europea. Sí, nosotros hemos escuchado siempre, no, lo voy a traer por Rotterdam porque ahí no pasa nada, ahí no me lo paran, ahí no me han pedido nada. Y sí, escuchas muchos importadores que te dicen, si no me lo piden nunca. Claro, a la hora de que tenemos que hacer las cosas bien, que realmente las personas que hemos estudiado derecho aduanero, que estamos trabajando con esto, entendemos la implicación y entendemos lo que significa importar correctamente según la ley. Que la ley te pueda gustar o no es otro tema, pero la ley es la ley y la ley hay que cumplirla. Con lo cual, cuando queremos hacer las cosas bien, se nos ve, es verdad, a los demás como si nosotros quisiéramos
pararlo y no es así. Nosotros simplemente, como cualquier consultor o como cualquier gestor, cuando uno va a hacer una declaración de la renta, el gestor está obligado en decirte lo que hay que aportar y lo que se puede acoger según la ley y lo que no. Sí. Estoy 100% de acuerdo y esto te habrá pasado seguramente a ti también y a mí me pasa, no mucho por suerte, pero me pasa a veces, de clientes que cuando les explico sus obligaciones a nivel de producto físico se enfadan conmigo. Pero hombre, Abel, ¿cómo voy a tener que gastarme 1.000 euros en ensayos? Sí. Pero no te enfades conmigo, ¿vale? Porque yo lo que quiero es que hagan las cosas bien y bueno, pues se traen a veces las cosas de aquella manera y yo siempre digo lo mismo, digo, estás importando producto físico. Quiero decir, no estás importando algo etéreo, no, estás importando algo que lo va a tocar un bebé, se lo va a llevar a la boca un niño, una persona mayor lo va a utilizar una manta eléctrica. Los productos deben evaluarse su seguridad y su conformidad y no somos conscientes realmente. A mí no me gusta meter miedo ni nunca lo he hecho, pero es que nunca pasa nada hasta que pasa. Esa es la frase más manida que existe y luego vienen los sustos y vienen el... Pero bueno, es algo que es una parte también, yo creo, muy educacional de quienes nos dedicamos a esto, ¿no? Hacer entender a las personas de que, oye, tienes que hacer las cosas bien. La ley, pues es que es así. Sí. No podemos... Si estás en este negocio, creo que debes cumplirla, ¿no? O deberías. Sí, deberías cumplirla y además, Abel, yo creo que hay mucha empresa que quiere hacer las cosas bien, pero por desgracia hay muchas personas que están en muchos departamentos como responsables de compras que son las primeras personas que se tienen que informar previamente de todas las regulaciones, todo lo que se necesita para importar un producto X en la Unión Europea. Porque intentar hacerlo cuando ya está el contenedor en el puerto, entonces vienen los problemas. Sí. Por eso mismo creo que es muy importante, digamos, de antemano, buscar toda la información técnica, sobre todo, sobre nuestro producto, lo que queremos importar. Tenemos que reconocer que la normativa tampoco invita a ser algo sencillo, ¿vale? Eso es un problema que tenemos en Europa, que nuestro legislador se empeña en hacer las normativas incomprensibles para la gran mayoría de la población, no porque los que las leamos seamos más listos, simplemente estamos acostumbrados a leer ese tipo de normativa, pero se empeñan en utilizar un vocabulario tan complejo, un léxico que nadie entiende, unas expresiones que parecen de hace 50 o 100 años Sí. y que no invita ni siquiera a su lectura, ¿no? Entonces, esto también es algo que debería de mejorarse por parte de las instituciones, que no tiene pinta de que vaya a hacerse, pero bueno. Pasando un poco, después volveremos al tema de los códigos arancelarios, pero te quería preguntar ahora por el control aduanero. ¿Vale? Yo he estado también en la parte de... fui importador, ya no, pero lo he sido y bueno, he traído cierto volumen de mercancía. ¿En base a qué se realiza un control arancelario? Es decir, ¿crees que esto se hace en base, vamos a ser honestos, al final las personas por ahora no somos máquinas hasta que nos reemplacen? ¿Crees que los controles aduaneros se intensifican o no según el volumen de la aduana de entrada? Sí, en parte sí. En parte sí y es normal. Si hay mucha mercancía que entra de repente por un puerto, es lógico que también el riesgo crezca y entonces la aduana actúe en consecuencia. Pero hay también muchas paradas, digamos,
aleatorias. También hay paradas de contenedores que son los circuitos. Nosotros en aduana tenemos 4 circuitos. Los colores, ¿no? Los famosos sí, colores. Exacto, los famosos colores. El amarillo, que es un despacho casi verde, pero estamos esperando un paraduanero. Digamos, normalmente es el paraduanero de seguridad, que es a nivel de producto. El nivel de producto. El circuito naranja, que estos son circuitos de control documental, con lo cual la aduana, por el riesgo que supone la mercancía, es decir, lo que le da la partida, por el posible riesgo económico que se analiza según las importaciones que ha traído en un año un importador en concreto. Y puede ser incluso un naranja por aleatorio, ¿vale? ¿Cuál es el disparador? Es decir, entiendo que el disparador es el código arancelario. Sí, en la mayoría de los casos el código arancelario es el disparador, tanto en importación como en exportación. Pero también puede ser el valor en aduana. Dependiendo del valor, se considera un riesgo económico muy alto o un valor en aduana infravalorado, que también saltan las alarmas y puede ser posicionado. Estábamos hablando justamente antes de los códigos arancelarios y que conste que bueno, a nivel de seguridad y de certificación de productos físicos, el sistema de códigos arancelarios actual no me parece el más adecuado para que se realice un control, digamos, como creo que debería hacerse sobre cierta tipología de producto, porque pueden camuflarse EPIs textiles bajo otros tipos de códigos arancelarios, productos en contacto con los alimentos de consumo humano bajo partidas o subpartidas del plástico de no sé qué. ¿Ante qué nos encontramos ahí? Es decir, ¿esa clasificación arancelaria realmente se ha hecho de manera errónea o fraudulenta, o es posible que existan códigos arancelarios donde convivan productos? Por ejemplo, el claro ejemplo es el del molde de silicona para hacer tartas y el cuenco de perro o el macetero de plástico. ¿Pueden convivir en un mismo código? Hoy por hoy sí, porque es lo que tenemos y con lo que estamos trabajando. Pero, lógicamente, la clasificación arancelaria es lo más importante. Nosotros lo llamamos la madre del cordero, porque si no se clasifican correctamente, no solamente estamos hablando de un arancel más bajo o superior al que se tiene que pagar, sino estamos eludiendo certificados o inspecciones que se tienen que hacer. Por ejemplo, hay partidas que son, por ejemplo, los vasos. Los vasos, estos productos tienen que tener un certificado de MECA, le llamamos nosotros, es decir, de sanidad por producto en contacto con alimento. Sin embargo, la partida no la lleva. ¿Vale? Entonces, a nivel del representante aduanero, cuando ve en la factura el producto del que se trata y ve que la partida no requiere ese paraduanero, pero todos sabemos que un vaso, ¿para qué sirve un vaso? ¿Vale? Entonces, es una cuestión, digamos, de ética profesional, informar al importador de que esa mercancía tiene que pasar sanidad y se tienen que hacer los paraduaneros correspondientes. Pero sí, es verdad, a nivel de partidas arancelarias hay
hay cosas que hoy por hoy ya no las entendemos. De hecho, Sí. sé que están trabajando en tener nuevas partidas arancelarias porque hay mucho producto en el mercado que ya no sabemos dónde clasificar, o lo tenemos que clasificar, digamos, un poco erróneamente porque no hay otra partida. Sí. Entonces, sí. Oye, ¿y quién es el responsable de establecer o definir cuál es el código arancelario de una mercancía que se va a importar? ¿El importador? No. No. Realmente el responsable, y aquí tengo que decirlo, el responsable de clasificar la mercancía arancelariamente es el representante aduanero. Ostras, pues esto no lo Y sabía. por eso digo, es un trabajo, la clasificación arancelaria es un trabajo de muchos años de experiencia. Eso no se puede aprender en un curso. Yo muchas veces me llegan los clientes con el código arancelario, ¿no? Y le digo, mira, a mí no me mandes eso, lo primero, porque yo no sé nada de eso, ni quiero saber. Y además, para el producto, para la certificación de producto físico es que no me interesa. Yo lo que necesito saber es que me mandes una foto del producto y que me digas el caso de uso. Y ahí te voy a determinar cuál es la normativa aplicable. No con el código arancelario, porque como hemos dicho, pues bueno, puede dar lugar muchas veces a ese tipo de cuestiones. Volviendo de nuevo... sí. Disculpa. En nuestro caso, en el caso del representante aduanero, tengo que decir que hacemos lo mismo. Nosotros le solicitamos al importador, muchas veces hay importadores que lo entienden y hay otros importadores que no entienden muy bien el por qué tengamos que hacer tantas preguntas sobre el producto cuando en la factura lo describe. Lo tenemos que hacer justamente por eso, porque para saber dónde clasificarlo tenemos que saber muy bien cuál es el uso, de qué está hecho, para qué sirve esa mercancía. Pero vosotros os encontráis con el problema de que en algunos casos el código arancelario no abarcan la multitud de tipologías distintas de productos que hay. Claro. No es un problema vuestro, obviamente, es un problema de que el código arancelario no ha evolucionado con el tiempo, Claro. como sí lo han ido haciendo los productos. Exactamente. Vale, te quiero preguntar ahora por producto físico, que es a lo que yo me dedico, ¿vale? Y un representante aduanero tiene que saber de certificaciones de producto físico, normas técnicas armonizadas, si requiere o no requiere marcado CE, qué directiva le aplica, si ROHS, MCLVD. Depende. Depende porque nosotros realmente los representantes aduaneros nos dedicamos pues a presentar la declaración de los bienes en aduana y solicitarlos para aduaneros necesarios, es decir, los para aduaneros, la certificación que hace falta para poder importar ese producto en la Unión ¿Que se lo Europea. solicitáis a quién? A los servicios para aduaneros, seguridad SOIBRE, ROSRAE, ecológico, sanidad, fito. Entonces nosotros hacemos la solicitud en nombre del importador, igual que hacemos presentando la declaración en aduana. ¿Tenemos que saber de normativa? Pues hay muchos de nosotros que sabemos y otros tantos que no, pero no es una obligación, digamos, nuestra. Nosotros lo que tenemos que tener claro es clasificar la mercancía e informar al importador de ciertas solicitudes para aduaneras, certificados para aduaneros que necesita. La normativa en sí, nosotros tenemos más rápido el acceso, digamos, con los inspectores de los paraduaneros, entonces nosotros sí que podemos hacer
una consulta, sabiendo de antemano que de la mercancía de la que estamos hablando, podemos hacer una consulta e informarnos de la normativa y así guiar a nuestro importador, pero realmente no es vuestro cometido principal. Exacto, no es nuestro cometido principal, pero sí, cuando estamos trabajando día a día con todo tipo de producto, es lógico que sepamos realmente cuál es por lo menos lo más común en cada mercancía. Claro, aquí el problema principal que veo yo es cuando tienes que profundizar y bajar, por ejemplo, pues qué sé yo, realizar el expediente técnico de un producto, determinar las normas armonizadas en base a las cuales se tienen que ensayar, es decir, rascar un poco más allá de la superficie. ¿Os apoyáis en empresas como la nuestra, por ejemplo, o demás, para este tipo de cosas? Es decir, para pues elaborar los expedientes, para decirle al cliente, oye, vete aquí, que te elaboren tu expediente técnico y demás. Sí. Nosotros, una vez tengamos la información de la normativa para un producto en concreto, ya la hemos consultado a los inspectores de los paraduaneros en cuestión. Entonces, nosotros informamos al importador de todo lo que se necesita para poder despachar la mercancía. Y en muchos de los casos... Lo más normal es que no sepan hacerlo. Exacto. Es difícil. Es difícil y tendría que tener ahí mucha gente de oficina técnica sabiendo todas las normativas. Con lo cual nosotros les ponemos en contacto, le damos el contacto de varias empresas que lleven ese tipo de cuestiones, de consultas, de certificaciones, y a partir de ahí quedamos a la espera de tener la documentación de las empresas, como por ejemplo la tuya, para poder despachar. Muy bien, Amalia. Pues ahora te quiero hablar sobre qué pasa cuando las cosas salen mal, ¿no? ¿Qué ocurre cuando llega una mercancía realmente... Bueno, ¿cuál dirías tú que son los casos más frecuentes por los cuales sale mal algo? Cuando sale mal me refiero a algo que no se puede remediar, o sea, no es una cuestión de etiquetado que a veces te permiten llevártelo a tu almacén, reetiquetas, siempre que a nivel de seguridad y todo lo demás está bien. Yo eso lo he visto, te dejan llevártelo, luego van, te lo miran y dicen, oye, venga, puedes comercializarlo. Cuando hablo de que sale mal me refiero a lo que tú has dicho antes, ¿no? O que se tiene que destruir o se tiene que devolver. ¿Cuáles son los casos más frecuentes que tú ves en tu día a día de que la cosa salga mal de verdad? A ver, insisto, es muy importante saber lo que estamos comprando. Muy importante saber lo que estamos comprando y cómo pueden entrar, o si pueden entrar, dichas mercancías en la Unión Europea. Porque he tenido casos de, por ejemplo, mercancía para alimentación, que simplemente un 0,05% tenía de un cereal que a día de hoy no está permitido en la Unión Europea. No es porque sea malo, no es ningún tipo de sustancia, simplemente ese cereal no está hoy por hoy permitido comercializarse en la UE, con lo cual toda la mercancía se ha tenido que destruir. Con lo que esto conlleva a muchos gastos por parte del importador, porque aunque fuese DDP, el Incoterm DDP, el que tiene que soportar los gastos de la destrucción, de la estadía, de todo lo que lleva esa mercancía, lo tiene que soportar el importador. Entonces, se va a quedar sin la mercancía
y con una deuda bastante frente a Hacienda y frente al transitario. ¿Dirías que quizás pudiera ser lo más complejo o lo que más problemas da, qué sé yo, material vegetal, alimentación, temas fitosanitarios? Desde luego, desde luego. Así como, por ejemplo, en casos, se han dado casos de mercancías que son de seguridad, tienes la posibilidad de tener las mercancías, no despacharlas, sino introducirlas en un depósito aduanero, y mientras vas solicitando todas las certificaciones, vas solicitando análisis de laboratorio, solicitando informes técnicos de las mercancías, incluso reetiquetaje, ¿vale? Para poder solventar todos los requerimientos por parte de la ley, por parte de la normativa de seguridad. En caso de alimentación no podemos hablar de lo mismo. Estamos hablando de material que es perecedero. Igual que, por ejemplo, mercancías que tienen inspección fitosanitaria. Un control de plaga, si no se ha hecho en origen, como debidamente se tiene que hacer, y aquí no ha pasado, no se va a poder introducir en la Unión Europea. Es un riesgo muy, muy alto. Eso era justamente lo que te quería comentar a continuación, y es que gran parte de estos problemas solamente se pueden evitar o controlar en origen, no cuando ya va en el barco viniendo hacia aquí la mercancía. Y a veces, y efectivamente es lo que tú dices, hay que saber lo que se compra. Y te tienes que informar antes de que hagan así con el portón del contenedor. Exactamente. Es lo más importante, el primer consejo que le daría a alguien que empieza a importar. Por favor, antes de comprar, hay que informarse de todo lo que se necesita para poder introducir esas mercancías en la Unión Europea. Y a partir de ahí, hacer todas las gestiones que tengan que hacer a nivel de compra de producto y logístico y demás. Pero lo más importante es la normativa. Quería comentar, y por ir acabando todo lo relacionado, hablar un poco sobre el pasaporte digital europeo, ¿vale? Que, bueno, se me queda en el tintero el EUDR y Mercosur. El EUDR a mí me ha dolido personalmente porque lo teníamos preparado ya en Certify, ¿vale? Lo teníamos preparado para facilitar al importador todo el documento de diligencia debida, bueno, toda la cuestión de los famosos 14 dígitos y demás. Y se ha pospuesto. Pero, ¿tercera vez o segunda o cuántas veces van ya? Pues ya, sinceramente, ya ni lo sé, pero sí se ha pospuesto hasta el 31 de diciembre de 2026. 26, vale. Para grandes, ¿no? Para pymes. Para pymes y... ¿27? ¿2027? Para pymes 2027, en junio de 2027. Y nada dice que no se vaya a volver a posponer. No lo sabemos. No lo sabemos, pero creo que no. Creo que esta va a ser la definitiva. Esta es una de las consecuencias de cuando se legisla de espaldas a los operadores económicos. Cuando tú legislas y publicas una normativa que afecta a tantísimos operadores de ambos lados, ¿no? En definitiva, gente y profesionales que se dedican a esto, legislas, publicas, entrada en vigor pronta, sin haber contado con ese desarrollo, ¿no? Con todas estas personas y empresas. Totalmente. Pues pasan estas cosas. Luego no se puede llevar a cabo. Totalmente. Son irrealizables. O sea, cuando yo leí lo de la geolocalización la primera vez, digo, esto es un disparate. Esto es una locura. Nosotros, como representantes aduaneros, estábamos leyendo y decíamos, por favor, alucinando, que no venga ninguna mercancía con EUDR, y al final hay muchas mercancías, muchas partidas arancelarias que van a ser tocadas o sujetas, sí, al EUDR. A la administración, a los legisladores les encantan los cajones desastre, y en el anexo me encanta porque pone manufacturas de la madera.
o sea, todo es una manufactura de la madera. Todo lo que lleve madera ha sido manufacturado a partir de la madera. Es decir, ya bueno, nos olvidamos, por supuesto, de todo el tema del cacao, el café y demás, que ha sido también lo que ha generado la gran polémica, porque tenemos mucho importador y demás, y bueno, es un potente motor económico para ciertas regiones del mundo, pero en lo que a mí más respecta, que es el producto físico, lo de las manufacturas de la madera, oye, eso es un cajón desastre que ahí entra todo. Sí. Y bueno, pero en fin, quiero volver al tema o empezar un poco a comentar, aunque sea someramente, el tema del pasaporte digital europeo, porque para mí es un paso muy importante que va a dar la Unión Europea. Esto es una cuestión que la Comisión lleva ya mucho tiempo en ello. Ahora hace poco se ha publicado el nuevo reglamento sobre seguridad en los juguetes, que si no estoy mal es si no el primero de los primeros, que ya es una normativa sectorial específica, en este caso de los juguetes, que contempla, ¿vale?, todo lo relacionado con el soporte físico, ¿no? O sea, el famoso QR, que no sabemos si va a ser un QR, pero bueno, todo apunta a que sí. El propio reglamento le pone un marco, ¿no?, temporal, un freno temporal a la implantación, porque se tienen que todavía publicar los actos delegados necesarios que desarrollen a nivel técnico todo esto, ¿no? Y bueno, pone un freno de 18 meses si se publicase hoy el acto delegado, que no es así. Es decir, que esto empezaremos a encontrárnoslo dentro de 2 años aproximadamente, ¿no? Sí. Para mí esto es... ellos dicen que es para la trazabilidad y para que el usuario, ¿no?, trace y tenga toda su información al alcance. Para mí no. Para mí esto es que igual que tú y yo usamos la tecnología, igual que en Certify existimos gracias a la tecnología, la administración también. Y esta es la mejor manera que tiene la administración de controlar la documentación de productos físicos, porque cuando te digan, oye, tienes que subir declaración de conformidad de etiquetado y evaluación de riesgos a tal sitio, que no sabemos todavía dónde va a ser, qué forma más fácil de controlar, ¿no? Aquí se va a acabar, yo creo, un poco las excusas, ¿no? Las excusas de algunos operadores de no hacer las cosas bien. Absoluto. ¿Qué opinas de todo esto? Estoy totalmente de acuerdo. Y ahora puede ser que a unos les guste la respuesta y a otros no, pero creo que justo como tú has dicho, en cierto tipo de mercancía y sobre todo estamos hablando de juguete, los juguetes, tendríamos que estar mucho más alertos, mucho más pendientes de cumplir las normativas. Y considero que el pasaporte europeo digital es una manera muy importante para poder controlar y vigilar que la normativa realmente se cumple, porque yo entiendo que una vez alguien da la cara y envía la documentación correcta sobre un producto, pues tendrá muchas más facilidades frente a otros que intentan introducir un producto que no se corresponde a nivel de seguridad. Al final, en yo soy 100%, por supuesto, pro empresa, no podría ser de otra manera. Y de hecho, mi obsesión a la hora de cuando creamos Certify, era que las empresas precisamente pudieran acceder a esta evaluación de la seguridad, a generar un expediente técnico para su producto de manera económica, sin pagarle 1.000 euros a una consultora, con todo el respeto del mundo, que hacen su trabajo increíblemente bien, ¿no? Pero gracias a la tecnología hemos conseguido hacer esto, ¿no?, por quitándole un cero. Y, o sea, al final, este tipo de normativas son las que hacen que todas las empresas trabajen bajo las mismas condiciones, porque no es justo que una empresa se gaste miles de euros en ensayos de laboratorio, sean de los que sean, ¿no?, para evaluar que su producto sea seguro, y que otra empresa se gaste cero en eso. Y además el riesgo que le ocasiona al consumidor. Sobre todo al consumidor, sí, desde luego. Sí. Totalmente de acuerdo, y tiene que haber una competencia leal.
Bueno, pues estamos preparados en Certify para el pasaporte digital europeo para cuando llegue y bueno, para acompañar a todas las empresas en ello. Y Amalia, no sé si quieres decir algo, algún mensaje final, qué cosas debe tener claro una empresa antes de enfrentar una importación, algún tip sencillo para, oye, algo de esto que se te quede en la cabeza, de decir, esto no se me puede olvidar jamás antes de importar. Conocer primero, conocer lo que se necesita para la introducción de las mercancías en la Unión Europea. Es primordial. Antes de subir la mercancía al barco, tienen que saber qué es lo que se necesita para que esas mercancías lleguen y se puedan importar con total tranquilidad en la Unión Europea. Después todo va rodado. Nos tendrían que pasar toda la documentación, factura, packing list, BL. En caso de que tengan que tener alguna certificación en concreto, pues podrán solicitar ayuda a empresas como por ejemplo Certify y poco más. Pues Amalia, muchas gracias y gracias por tu tiempo. Esperamos volver a vernos Gracias a ti. para volver. Se nos han quedado muchas cosas en el tintero. Y a todos vosotros, si os ha gustado este vídeo, os ha gustado el contenido, queréis que traigamos a más profesionales del sector, déjalo en comentarios, dale me gusta y suscríbete. Un saludo. Gracias, Amalia. Gracias. Saludo. Chao.